Hola, hola mis queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, muy buenas noches, depende del horario que usted esté viendo este programa desde Guayaquil, Ecuador, Perla del Pacífico. Saludamos muy efusivamente a nuestros amigos de Europa, especialmente a los de Francia, nuestra querida Venus Belacochea y amigos, así como en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y todos los espacios de mi tierra hermosa, el Ecuador, que día a día, de lunes a viernes, ven en Facebook en vivo este programa Emociones sin Censura y que se retransmite en canal YouTube. Además, déjenme recordarles que también estamos enlazados con la Mega Q Radio. Descargue su aplicación 103.5 FM. Les doy la más cordial de la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, nuestros amados internautas. Aquí a este programa Emociones sin Censura. Previo al tema del día de hoy, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido invitado, el abogado Lenín Garcés Silva. Gracias Verónica, un gusto grande estar aquí con esta audiencia tan linda, felicitarte por tu programa, para mí un honor estar aquí presente y sé que esta conversación que vamos a tener va a ser de bastante interés para tu audiencia. Claro, nosotros aquí en el programa Emociones y Censura, que se transmite por el mejor canal online Valdés 593, tenemos la primera parte de que las personas nos vean y conozcan al ser humano que hay, que con quien vamos a departir. El día de hoy el tema es sobre habeas corpus, la parte jurídica, para que usted no se deje engañar con facilidad, ¿no? Lo que se puede y no se puede dentro de esta área, pero en todo caso vamos a conocer a ese ser que hoy día va a dialogar con nosotros. Cuénteme algo. Primero, déjeme felicitarlo porque tiene a su mamita viva que lo acompaña. Ese es un privilegio que no muchos se pueden dar, ¿sí? Pero me gustaría, ya que está aquí su mami, y ante la madre no se puede mentir, cuénteme, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo se desarrolló después su juventud? ¿Y qué es lo que le lleva a tomar la decisión de seguir esta carrera, la de ser abogado en la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la centenaria Universidad de Guayaquil? Bueno, antes que nada, déjeme decirles, él fue mi compañero de aulas en la universidad, con quien teníamos bastante tiempo y filosofábamos de muchas temáticas, ¿no? Entonces, para mí es un privilegio tenerte aquí ya como un profesional, ya no como compañeros de aulas, sino como colegas, en temas que realmente sí es necesario que la ciudadanía de a pie conozca, pero queremos conocer esa parte. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo viviste con tu papi, con tu mami? Porque usted recuerde que yo soy psicoterapeuta, por eso es que lo hago. Y de ¿Sí? las buenas, a mí me consta eso, porque he tenido el honor de ser compañero de Verónica en las aulas universitarias. Para mí eso un orgullo. Y pues esta conversación sin duda va a tener un nivel muy alto porque tiene una formación muy fuerte en Derecho, aunque se dedica también a la psicoterapia, pero es también una jurista. Y entonces creo que va a salir un bueno. Bueno, en cuanto a mi historia, yo no quería ser abogado, ¿no? Yo de niño no recuerdo qué yo quería ser, porque dicen que los niños quieren ser todos astronautas, y yo supongo presidentes, esas cosas, bomberos, ese tipo de cosas. Yo sinceramente no recuerdo haber querido ser nada, en la niñez no recuerdo nada. Pero sí recuerdo ya luego, ya de adulto, cuando ya era una persona adulta y estaba ya estudiando Derecho, yo lo que quise ser era sacerdote. Wow. Sí, entonces yo seguí estudios de filosofía, de teología,
y nunca llegué a ordenarme, pero sí estuve viviendo la vida monacal, fui fraile. Bueno, no fui fraile, no llegué a hacer los votos tampoco, pero sí viví esa vida religiosa en el convento de Nuestra Señora de la Nube, en Azogues. Ahí estuve 2 años, estuve en otros lugares también. Y bueno, luego de esa historia es que tuve la oportunidad, ya en los años posteriores de Derecho, pues de tener de compañera a la distinguida periodista Verónica Rosado. También conocí de su labor social y de su labor psicoterapeuta. Y sí, es verdad, hablaba mucho de filosofía, porque, modestia aparte, éramos un grupo selecto en la universidad y pues nosotros sí hablamos de filosofía bastante, ¿no? El grupo que más o menos no teníamos esa afinidad. Sí, éramos un grupo selecto, ¿no? Sí. Modestia aparte, lo que pasa es que cuando ya llega una temporada en la vida nos volvemos selectivos. No porque nos agrandamos, sino que a veces seguimos con esa hambre de conocimiento y de compartir con seres que también están en la misma onda de uno, ¿no? Bueno, sí, y bueno, de nuestro grupo han salido personajes que han tenido presencia en la sociedad, en la política. Alguno de nuestros compañeros también estuvo, creo que precandidato a presidente o muy cerca de esa circunstancia. Es decir, saludemos. Sí, cómo no. Saludos, mi querido abogado Marcel Jiménez, que pronto lo tendremos también aquí en nuestro programa. Sí, muy orgulloso de haber sido compañero de Marcel. Y pues cuando sea el programa, pues estaré atento para escucharlo, ¿no? Bueno, una pregunta. Bueno, hay una cuestión que estoy mintiendo y discúlpeme si de pronto es atrevida y no lo quiere tocar. Usted estuvo fuera del país durante un tiempo. Sí. Quiero saber qué tipo de complicaciones tuvo, qué le desagradó cuando usted recién llega o no le desagradó cuando estuvo en España, mi querido Lente. Sí, no, es una cuestión pública y mi vida, la que conoces, Verónica, es pública. Bueno, yo tampoco soy demasiado restringido en mi vida privada. Lo mínimo, lo necesario de todo ser humano, pero soy abierto a, lógicamente, compartir mi vida, mi historia. Si algún día escribo mi biografía, pues contaré todo. Pero de mi historia fuera del país, no fue una situación ni de orden que normalmente se da por inmigración. Yo contraje matrimonio por ese tiempo y mi esposa tenía ya su familia allá, y yo más lo hice por un momento de debilidad, tal vez, un momento de amor, de la cuestión del matrimonio, y pues estaba haciendo un sacrificio, ¿no? Porque pensé que era lo mejor para ella y bueno, fue una decisión pensada en ese momento. Y bueno, así fue. Tampoco prosperó el matrimonio porque al fin y al cabo terminamos separándonos allá mismo en el extranjero, pero bueno, la razón fue esa, fue por una razón, digámoslo así, de amor, ¿no? De ser generoso en la decisión, decir, bueno, pues vamos a hacer esta renuncia de seguir en el país para iniciar una vida en otro país. Una pregunta final con respecto a la parte humana de nuestro invitado, el abogado Lenín Garcés Silva. Él si mal no recuerdo, cuando tú te fuiste a España, ya habías iniciado el estudio de la carrera. Cuando regresas y quieres retomar, tienes demasiados impedimentos y que te costó mucho esta situación. Y lo que me gustó de mi querido compañero es que él mismo hizo su defensa, tuvo que presentar Sí, una acción de protección, es verdad. Una acción de protección ante la Corte para poder que se le cumpla y no se sigan vulnerando sus derechos a poder estudiar, porque esa es una de las garantías que establece la Constitución del 2008. Cuéntanos un poquito de esta parte, pero esa parte es por
y discúlpame, yo lo voy a No, decir sí, más sí. abiertamente porque también he tenido problemas como lo tienen muchos compañeros hoy en día que no pueden titularse, porque lamentablemente cuando se cambian de funcionarios en la Secretaría pierden las actas. Y adicionalmente eso, cuando pierden las actas, siempre termina pagando los platos rotos el estudiante, cuando eso no es responsabilidad de ellos, sino netamente del funcionario a cargo de ellos. Cuénteme esa parte, cómo ejerciste ese derecho y cómo lograste vencer al sistema que había en esa época. Sí, no conozco muchos antecedentes en que estudiantes hayan asumido su propia defensa, ¿no? Estudiantes que han interpuesto una acción de protección contra la Universidad de Guayaquil o otra, seguramente sí, pero que hayan ellos mismos asumido, estudiantes de derecho, su propia defensa. Yo conozco el caso del estudiante Emilio de la universidad, no recuerdo el apellido, no quiero equivocarme el apellido, de la Universidad Católica, que así también interpuso una acción de protección asumiendo su propia defensa, porque esto se puede hacer en una garantía, igual en el habeas corpus que está actualmente, no hay unos requisitos buenos. No conozco más antecedentes de eso. Efectivamente, fuimos sin patrocinio de abogado. Quiero decir que en ese tiempo la asociación de estudiantes, en quien yo pensé iba a haber un apoyo, más que nada moral, ¿no? En facilitar. Sí, y más que nada porque, bueno, los políticos siempre son todos amigos, ¿no? Y todos los saludan un poco más con besos y abrazos a uno. Pero en ese momento, pues, el presidente, pues, no hubo respuesta, no hubo respuesta. Y así que fuimos solos. Un ejemplo para muchos que son tímidos. Como anécdota, mis compañeros se burlaban casi de lo que yo había hecho, como que me estaba yo metiendo con los intocables. Como una cuestión de una persona loca, ¿no? Este va a denunciar a la universidad y además va él, siendo estudiante, y se va ahí. ¿Cómo se va a defender? Porque además a la audiencia fue el decano, una buena persona también, el doctor Alarcón, que fue decano, fue mi amigo Saltos, en ese tiempo secretario, y litigué yo con ellos, siendo estudiante. Y luego, pues, un ejemplo para muchos, para todo aquel que es tímido de iniciar una acción de esta naturaleza, ¿no? Pero tengo que contar como anécdota que yo gané la acción, pero lo que interesante fue desde que ya antes de que yo gane, porque yo ya la gané en apelación en la corte, no la gané en primera instancia. En primera instancia la perdí. Apelé y gané ante la corte. Fue presidente del tribunal. Ahí le tocó ser presidente el juez Ricardo, se me va el apellido ahora. Bueno, pero la gané ahí, pero yo antes de que ganase ya la acción, empezaron a darme en la universidad todas las facilidades. Es decir, todo el mundo me dijo, incluso mi familia me decía, te vas a echar de enemigos y no te vas a graduar ahí si ya nunca. ¿Ya? Entonces, por último, si no, pero ahí no te vas a ganar nunca nada, vas a perder porque te vas a hacer enemigo. No, más bien todo lo contrario. El decano Alarcón, ¿no? Muy buena persona, ahí tuve la oportunidad de tratar con él, y me decía, hubiese hablado conmigo, que se iba a poder, pero lo conocí como excelente persona, luego conocí a su hijo, excelente familia, lo que yo conozco. Así es. Y pues bueno, yo noté más atención y que las cosas se me abrieron. Y el mismo Saltos, que era mi amigo, se me reía luego y me trataba se preocupaba de mi asunto y me decía, no te preocupes, Lenín, que eso si no, me vas a poner otra denuncia. Y me hacía broma, ¿no? Pero sí, más bien gané el respeto de la universidad, gané el respeto de mis maestros. Una estudiante, una homónima tuya, Verónica, no recuerdo el apellido, yo me acuerdo los nombres, los apellidos no me acuerdo, escribió su tesis sobre el caso mío. O sea, eso me llena de orgullo,
escribí una tesis para su graduación, su monografía, fue sobre esa sentencia, sobre ese caso mío, y bueno, y me gané el respeto de mis compañeros, de mis maestros, y producto de ese respeto, sin necesidad de sentencia, yo creo que aún si yo hubiese perdido, que no hubiese sido el caso, tal vez me se hubiese resuelto mi problema, porque yo nunca tuve que pedir entrar a la etapa de ejecución de la sentencia, sino que ya desde antes de la sentencia ya lo mío se estaba atendiendo, y la sentencia se da, claro, que lo notifican, saben que ya hay una sentencia, y no presentaron, ahí ya terminó, eso se ejecutorió, no presentaron ninguna acción extraordinaria, pero nunca fue necesario que yo entrase a una etapa de ejecución de la sentencia, porque ya yo me gané la consideración y estima como estudiante por mi valentía, por mi arrojo y por lo preparado que yo fui a las audiencias. Sí, esto crea cierto precedente porque muchos estudiantes siempre se someten a muchas cosas y no logran realmente concluir y tener su título, porque tienen temor y pavor a enfrentarse a las autoridades. Mientras usted reclame su derecho, como lo establece la Constitución y los reglamentos pertinentes, no tenga ningún miedo, hay que hacerlo. Y también, yo amo a la Universidad de Guayaquil, a mi facultad, que fue una de las primeras existentes en el país, porque recuerden que la universidad como tal fue creada en el gobierno de Eloy Alfaro con dos primeras carreras, que es la de medicina y posteriormente la de jurisprudencia, porque antes no había universidad, la gente emigraba a Lima para estudiar y obviamente Juan Pueblo no tenía esa opción. Entonces, porque yo también pasé por lo mismo, la universidad como tal es excelente. Lamentablemente hay ciertos funcionarios y ciertos docentes que abusan de eso, porque también he sido víctima de aquello, ¿no? Pero le interesa que sus derechos nadie los puede vulnerar cuando le da la gana. Ya luego de haber hecho este preámbulo, vamos a entrar a materia, el tema habeas corpus. ¿Qué clases de habeas corpus existen y se practican en el país? Pero ya volvemos después de esta pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde podrás disfrutar de los deliciosos bolones, los ricos patacones con huevo y queso, corviches, muchines y las tradicionales empanadas de viento. En el Rincón del Café siempre te esperamos con los brazos abiertos. En Capitán Nájera y Eloy Alfaro, el Rincón del Café. Final de tu espacio publicitario. Bueno, aquí estamos de retorno en su programa Emociones sin Censura. Recuerde que de lunes a viernes tenemos una cita de 2 a 3 de la tarde por el mejor canal online Valdés 593, enlazados con la Mega Q Radio. Descargue su aplicación y retransmitido por canal YouTube. Bueno, vamos a entrar en materia. El día de hoy el tema es el habeas corpus. ¿Nos puedes explicar un poquito qué significa eso? Y bueno, les cuento, el habeas corpus antiguamente era otorgado por el alcalde de la época. Hubo una modificación en la ley y hoy en día ya no es tal.
Vamos a tocar un parte de la parte histórica, Lenny. Pues sí, vamos tocando Algo un poquito cortito, lo que ¿no? es, sí, Para entrar si te después parece. Sí, derechito, lo que dice la Constitución. encantado, sí. Bueno, el habeas corpus, lo que yo pienso que va a ser de más interés, más preciso, incluso si los abogados que nos estén escuchando, los estudiantes, ¿no es cierto? Protege un derecho consagrado en la Constitución. Y ese derecho es nuestra libertad. Existen muchas formas de libertad, pero concretamente el habeas corpus atiende a una forma específica de la libertad, que es la libertad llamada ambulatoria o de tránsito, ¿no es cierto? Bien, y luego la parte importante, porque yo creo que esta noción sí se la tiene, la parte importante sería de que el desarrollo constitucional que se hace ya en la ley de garantías jurisdiccionales, también en la jurisprudencia constitucional de la Corte Constitucional, e incluso en la jurisprudencia de la Corte Nacional, que también se ha hecho algunos desarrollos sobre el habeas corpus, pues nos presentan que nuestro país, el Ecuador, defiende no solamente el derecho de libertad ambulatoria o de tránsito, sino también cualquier otro derecho que se vea afectado por esa privación de libertad, es los llamados derechos conexos, es decir, derechos que se estarían siendo afectados por la privación de libertad ilegal, arbitraria o ilegítima, ¿no? Ya luego entraremos creo más en detalle en este aspecto. En cuanto a la cuestión histórica, para ser breve, digamos que lo interesante sería entender que es la primera garantía jurisdiccional, como la conocemos ahora, es la más antigua, ¿no? Sí. La más antigua, pero está teniendo un desarrollo, me parece, Verónica, que últimamente, ya en los últimos años, ¿no? Digamos 10 años, 20 años, poco más también, está teniendo un mayor desarrollo en el sentido de que se va ampliando. Por ejemplo, yo recuerdo que inicialmente aquí, yo soy mayor naturalmente, que fuimos compañeros de Verónica. Él es mayor a mí. Sí, bastante naturalmente, como se podrá notar, pues no podría ser su padre, no es ninguna cuestión, es una cuestión que la imagen lo evidencia. Yo estuve tardíamente ya, pero lo que yo sí recuerdo, porque soy mayor que ella, y ya yo me gustaba el derecho, bueno, como conocimiento general, cuando también lo resolvía el alcalde, pues que el habeas corpus se circunscribía a un derecho de libertad ambulatorio y nada más, y eso es de manera bastante restringida, ¿no? Y ahora, y eso es lo interesante, el desarrollo que se ha ido dando, lo que se debe y lo que esperamos que se siga reconociendo de a poco. En el derecho comparado, de pronto no estamos tan adelantados, no estamos a la cabeza como se podría interpretar, porque nuestro sistema es un sistema muy garantista, se supone, pero en la institución del habeas corpus creo que en el derecho comparado no estamos yendo a la cabeza, creo que más bien podría decirse que vamos un poquito retrasados. La parte interesante que esta garantía jurisdiccional es una garantía jurisdiccional, como cada garantía protege distintos derechos, el habeas corpus protege nuestro derecho de libertad ambulatoria, pero también todo derecho que podría verse afectado por la privación de la libertad, que en caso de ser susceptible de habeas corpus será porque o es ilegal, o es arbitraria, o es ilegítima. Sí, como punto de compartir con la audiencia, yo siempre voy a admirar y siempre va a ser mi héroe una mujer muy especial, que es mi madre. En esa época, bueno, antiguamente solamente se aplicaba habeas corpus cuando aún la persona no era sentenciada y se hablaba de una detención ilegal. Muchos me preguntan de dónde es que yo saco este espíritu que más paso en ciertas actividades. Me agrada el tema social, me agrada ayudar a otros, ¿sí?
quienes me conocen saben que es así. Mi mami, yo lo digo así, yo agradezco mucho a mi madre, yo soy producto de una violación. Obviamente mi madre respetó mi vida y es ese personaje que ustedes tienen aquí. Pero cuando ella estuvo trabajando en la tabacalera muy joven, explotaban demasiadas horas de trabajo, no pagaban horas extra, entonces toman la decisión en un momento determinado de hacer una huelga, no trabajar con tal que se le empiece a respetar los derechos. Los empleadores, muy costumbre desde años y décadas antes de este acontecimiento, toman la decisión de provocar un incendio, ¿sí? Donde lamentablemente existe el fallecimiento de una persona y a quien acusan es a mi madre, que era muy jovencita. Entonces mi mami siempre me contaba la parte de la historia que cuando ella se presenta en la época que estaba Assad Bucaram como alcalde de la ciudad, ¿sí? Porque la traen para acá. Y dice, yo nunca me voy a olvidar que Assad Bucaram en esa época coge la campanita, la suena, que esa era la costumbre, pues era la tradición de aquella época, toca la campana y dice, y le concede el habeas corpus. Eran cuestiones tradicionales, muy lindo, ¿no? Entonces, es así como ella se fue una de las beneficiarias del habeas corpus, pero hoy en día no solamente se ejerce para aquellas personas que aún no son sentenciadas, uno lo puede ejecutar, hay algunos tipos de habeas corpus hoy en día, es verdad lo que decía mi compañero Lenín, que no estamos en la delantera con el derecho comparado, nos lleva ventaja Perú y Colombia, porque por ejemplo en Perú ya tienen 7 clases de habeas corpus, en el Ecuador apenas la jurisprudencia nos habla que hemos ejercido 5, y aún a pesar de las 5 nos quieren cortar las alas con las pocas que hay. Bueno, disculpa que te haya interrumpido, pero era interesante compartir esto y me gusta la historia, ¿no? La parte de cómo se daba antes. Justamente esta es una entrevista que no es entrevista, es una conversación porque estamos entre dos juristas, entonces las cosas vienen de ambos lados, como ya puede haber apreciado la audiencia. Efectivamente, en ese sentido del progreso que ha ido teniendo esta institución aquí en el Ecuador, del habeas corpus, esta garantía, me gustaría a mí decir, Verónica, que inicialmente, para retomar lo que tú has tomado, sí, ciertamente, por ejemplo, en este caso lo que tú has mencionado, con ese testimonio tan maravilloso que sinceramente toca el corazón y que hace un gran mensaje, ¿no? Justamente para mí que soy una persona religiosa, pues un mensaje grandioso que hacerlo hace mucho bien porque disuade a cualquier persona de privar la vida a un nonato, ¿no? En el caso tuyo, viendo lo que hacemos, cuando lo que hacemos, lo que podemos estar haciendo. Entonces es un testimonio muy grande, te felicito por esa generosidad de compartir ese testimonio. Y pues en el caso de la experiencia, que eres muy generosa en compartirnos tus experiencias, de tu mami, que tú nos conversas ahora, pues sí, ciertamente en esos tiempos la garantía llegaba hasta ahí. La garantía llegaba hasta ahí. Yo recuerdo al gran jurista aquí, Víctor Almeida, no Víctor, si no le cambio el nombre, él me decía entonces en ese tiempo, porque ya me había ido de aquí, había empezado los primeros años, me decía, el habeas corpus es cuando te dicta prisión preventiva y tal cuestión. Se circunscribía ahí. Entonces, recuerdo como cuando era estudiante, ¿no? Por eso lo recuerdo. Bueno, efectivamente, ahora no solamente ahí, sino que se decía, si ya tiene pena, no puede haber habeas corpus porque ya hay una pena, ¿no es cierto? Y desde que hemos hablado de los derechos conexos, desde ahí ya entendemos que aunque pudiese estar, ¿no es cierto?, la privación de libertad dentro de una pena que lógicamente ya es una sentencia ejecutoriada, entonces ya sería legal, mas sin embargo podría dentro del centro donde está cumpliendo esa pena, podría perjudicarse algunos derechos que podrían verse afectados y esto podría lógicamente dar lugar a un habeas corpus. En este sentido, yo entiendo que a ti te gustaría precisar, Verónica,
tal vez los excesos de algunos abogados que prometen cosas que luego no se van a dar. De mi parte, yo lo que quisiera ya aquí introducirme, ya que tú has mencionado también los distintos tipos, la tipología del habeas corpus, pues bien, diríamos que en este caso habría un tipo de habeas corpus que se llama pues reparatorio, ¿no? ¿Qué vendría a ser pues el de justamente en los casos en que el habeas corpus estaría afectando derechos conexos? No sé qué más quieras tú añadir, querida Verónica. Claro, como habíamos mencionado, antiguamente el habeas corpus solamente se otorgaba a las personas que aún no tenían una sentencia. Hoy en día hay el habeas corpus correctivo, por ejemplo, que es para las personas que ya tienen una sentencia en firme, que la están cumpliendo con ejecutoría y cuyas personas están bajo la responsabilidad de los juzgados de garantías penitenciarias. Este tipo de habeas corpus se da es con respecto si se está respetando sus derechos, en el caso especialmente lo que se refiere a salud, ¿sí? Porque lamentablemente no hay un control con respecto a muchas enfermedades, dentro de ellas la tuberculosis. Entonces no reciben la atención, y con la situación que ha pasado últimamente en todos los centros penitenciarios, uno sí puede buscar como especialista en el derecho recurrir a un habeas corpus correctivo. Se llama correctivo porque es corregir la negligencia, por así mencionarlo, y soy así frontal, con que está viviendo la persona privada de la libertad dentro de estos recintos y que realmente no garantizan un cuidado con respecto a muchas enfermedades que pueden tener. Algunos pueden tener tuberculosis, otros pueden tener cáncer y así un sinnúmero, y que hay que darle la atención adecuada. Este tipo de habeas corpus no significa que el privado de libertad va a salir en libertad. Hay un límite en esto. Cuando se nota de una manera con los exámenes médicos que emite el responsable, que es un delegado del Ministerio de Salud Pública en estos recintos, debe, y te dice claramente el juez o la jueza en un momento determinado, que él tiene que ser revisado, y si se puede controlar dentro del recinto lo haga, sino que sea llevado a un hospital hasta que esté con una mejoría. Una vez que esté con mejoría, tiene que retornar nuevamente al centro. Entonces hay limitaciones, sí, sales hasta que te mejores y regresas. No quiere decir que vas a salir completamente en libertad. En casos excepcionales, cuando no se pueda controlar, sí se puede solicitar que pueda existir un tipo de arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque la familia obviamente que le va a tener más cuidado y más precisión en cuanto al control del tratamiento y las dietas adecuadas que debe tener, pero hay cierto tipo de enfermedades que merecen una atención más compleja, y es ahí ciertas excepciones que se puede manejar, que sí se puede manejar, no es una constante, pero usualmente cuando tú pides esto, inicialmente el juez de garantías penitenciarias solamente te va a otorgar un habeas corpus parcial. Muy bien, sí, efectivamente, es habeas corpus correctivo. Así es. Me has corregido. Sí, creo que dije reparatorio, ¿no? Sí, dijiste reparatorio. Pues es correcto, pues se me ha escapado la palabra. Sí, es correctivo justamente por las razones que ha dicho aquí Verónica. Yo quisiera de pronto dar una explicación por qué es esto de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el habeas corpus tradicionalmente y originalmente fue por la libertad ambulatoria, ahora como estamos analizando con Verónica, pues se ha extendido a derechos que son conexos, como se puede seguir de la explicación de Verónica, y justamente por eso cuando el habeas corpus es correctivo, ya el fin no es la libertad, porque la libertad no es el derecho que en ese momento se está reclamando, sino el derecho conexo. Entonces el fin mismo, aunque se reclame en un habeas corpus correctivo, si el fin es la libertad, entonces no es correctivo. Es correctivo cuando el derecho que se afecta es un derecho conexo, como podría ser la integridad física. Exactamente. Que puede ser necesario
que para que se haga esa corrección no ve el juez otra manera más efectiva que incluso podría llegar a ser la libertad en algunos casos, pero no necesariamente en todos. Pero en todo caso debe entenderse esto porque el derecho que se está reclamando es otro distinto del derecho ambulatorio, no es el mismo derecho, sino que para ser efectivo podría uno argumentar que la manera única de hacer efectivo ese derecho sería pues la libertad. Y entonces es esto, Verónica, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero justamente lo que el juez en el momento en que, aunque no otorgue la libertad, garantiza, ¿no?, y logra tutelar ese derecho que está siendo afectado, entonces ya no es necesario que se dicte una orden de excarcelación para garantizar ese derecho, porque dentro del mismo centro penitenciario podría eso estarse garantizando. Lo que hay es, como lo sugiere el término, corregir, la persona podría seguir detenida, pero ya pues habiendo obtenido la tutela del derecho conexo que se reclama en el habeas corpus correctivo. Yo creo que aquí los abogados solicitan mucho en este tipo de habeas corpus o le dan un tratamiento como un habeas corpus reparatorio, un habeas corpus, es decir, que solicitan es directamente la libertad, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí ahí hay el problema, yo creo. Yo creo que ya también se está perdiendo un poco, yo creo que porque creo que todavía estamos sujetos al habeas corpus reparatorio, es decir, al tradicional, y estos desarrollos son un poco más nuevos y de pronto, tú sabrás porque has tenido más inmediación con este tipo de por tu labor social, claro, y la conoces de pronto más en la práctica, de pronto los jueces están siendo un poco también mezquinos al conceder el habeas corpus correctivo. Pero en todo caso, si no dan la libertad que pretende el abogado, no es porque no hayan garantizado el derecho. Perfectamente, como he explicado, puede seguir detenido, pero haber sido atendido en su legítimo derecho que haya reclamado en el habeas corpus correctivo. ¿Estás de acuerdo, Verónica? Claro, en esa parte muy clara, solamente hay que agregar que a veces las leyes especiales son limitadas y a veces soslayadamente afecta y se contrapone a lo que establece la Constitución. Y si aplicamos la pirámide de Keynes, hay la supremacía de la ley, y dentro de la supremacía de la ley tenemos obviamente la Constitución que está sobre cualquier otra ley. Y como Ecuador ha estado suscrito a distintas firmas de convenios, en esta parte, especialmente en este habeas corpus correctivo, se toma muy en cuenta las reglas de Mandela, que es de uso y que se encuentra dentro de los acuerdos firmados mundialmente, no solamente por Ecuador. Sí, es importante ese desarrollo también, Verónica, me parece, porque me parece que es otra falta que en general yo veo en los colegas con respecto de lo que tú has hablado, que es el derecho, digamos, los tratados, las cartas de derecho internacionales que ha suscrito el Ecuador, es lo que llamamos el bloque de constitucionalidad, es decir, que los derechos de rango constitucional, de naturaleza constitucional, no se circunscriben a los 444 artículos de la Constitución. Hay dos cosas, yo creo que una es el desarrollo que hace sobre todo la Corte Constitucional, donde ahí se puede encontrar más derechos. Incluso hay que entender la Constitución como como derechos mínimos que da el constituyente, porque recordemos que los derechos van progresivamente y nunca hacia atrás, y por tanto el desarrollo posterior, si va en progresión, no vulnera la Constitución. Y a veces hay este malentendido de que se interpreta como que la Constitución dice eso, entonces solamente puede llegar hasta ahí.
¿no es cierto? Esto para que se entienda algo. El Código de Trabajo, tal vez así lo entendemos mejor. El Código de Trabajo puede decir que al trabajador, no lo sé, digo un ejemplo, supongamos que el Código de Trabajo concede, yo no soy laboralista, pero es para él un ejemplo. Supongamos que el Código de Trabajo dice un uniforme al año, cada año, se le tiene que entregar al trabajador. Pero el contrato colectivo dice, creo que son 2, el Código de Trabajo dice 2, o la norma dice 2, cualquier norma, como dice Verónica. Pero hay un contrato colectivo que dice que se les va a dar 3. Entonces rige el contrato colectivo, que es un mero contrato. Y eso lo tenemos clarísimo. O sea, nadie va a decir, es que hay un contrato colectivo donde nos tiene que dar, además de lo que dice el Código de Trabajo, nos tiene que dar esto otro. Eso lo saben todos quienes se benefician de un contrato colectivo. Que el contrato colectivo le da más que lo que dice la ley. ¿Cómo es esto? Que un contrato vence a la ley. Porque la ley es una ley que consagra unos derechos mínimos. Si yo tengo la tabla salarial, me dice que a mi chofer le tengo que pagar tanto, el sueldo básico unificado mínimo, me dice tanto, pues eso no significa que yo le puedo dar más, ¿no es cierto? Y en una liquidación, y es más, yo personalmente lo he hecho. Sí, hago la liquidación en la Inspectoría de Trabajo, me dice una cantidad que me da pena darle, pues le doy más, ya está. No, eso es muy poco, vea, yo le doy lo de esto, el acta de finiquito, todo, ya terminó, pero le doy esto otro más, ¿no es cierto? Y eso lo entiende el legislador, lo entiende el constituyente, cuando se debe entender que la Constitución establece unos derechos mínimos, pero luego no podemos criticar al legislador cuando hace en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional un desarrollo mayor, que va más allá de lo que estableció el constituyente, porque el constituyente está circunscrito, ¿no?, en ese momento, pero luego en el desarrollo puede ir habiendo una progresividad, no solamente el legislador de la ley. De hecho, en cuanto a los derechos conexos, por ejemplo, la Constitución dice la privación de libertad. Pero ya la Ley de Garantías Jurisdiccionales, el artículo 43, habla de la restricción, no solamente de la privación, sino la restricción. Y eso habla de un abanico para que puedan proceder muchas otras causas. Entonces, eso nos permite entender que hay que entender que siempre estos derechos van en progresividad. Y hasta ahora tenemos lo que nos dice la Constitución, lo que nos dice la Ley de Garantías Constitucionales, lo que nos dice la jurisprudencia constitucional de la Corte Constitucional, incluso lo que nos dice la jurisprudencia de la Corte Nacional, que me parece que ha hecho un buen desarrollo del habeas corpus, y en definitiva lo que nos dice todo el bloque de constitucionalidad, y lo que de aquí en adelante se tiene que seguir desarrollando, y lo que está también en vanguardia, que todavía no hay una posición muy clara de la Corte Constitucional, o ciertas líneas de jurisprudencia de pronto de la Asamblea, de la Corte Nacional, que de pronto no nos establecen una jurisprudencia vinculante, pero que ya va viendo unas líneas que va siguiendo la Corte Nacional, que nos pueden dar pie a que podamos reclamar con algún éxito, con bastante esperanza, de que la Corte Constitucional lo pudiese conceder. Así se va haciendo el derecho, así va evolucionando el derecho, así va progresando la garantía, querida Verónica. Claro, hoy en día tenemos una gran herramienta que es la jurisprudencia, que es lo que acabas de mencionar, y que hay que saber sacarle la mayor beneficio posible. Ya volvemos con otra de las clases de habeas corpus, después de esta pausa comercial aquí en Emociones sin Censura. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564.
Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde... Vamos a tener que tener otro diálogo porque dudo que alcancemos a completar completamente esto de las clases de habeas corpus, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a la otra parte, otra de las clasificaciones que tiene, que es el conocido habeas corpus traslativo. Sí, Verónica, así es como así han desarrollado muchas y esperamos que se sigan desarrollando, porque como tú anotabas en antes, estamos un poco retrasados en el derecho comparado, si lo comparamos con nuestros vecinos inmediatos, por lo menos con ellos, pues vamos retrasados y eso no nos gusta. Yo quisiera un poco decir algo que me quedó pendiente brevemente y luego atiendo lo que me has preguntado, lo que has dicho. Yo creo que los abogados, Verónica, hay que recordarles con el tema que tú dijiste, a veces que se pide y no se da, ¿no? Porque no hay lugar tampoco. Los abogados yo creo que cometen dos errores y que pueden en algunos casos ser hasta de buena fe, ¿no? Claro. El uno es algo que está prohibido, que es una infracción deontológica del abogado, que es prometer el triunfo en litis. Eso está en la ley en la ley de la Federación de Abogados. No se puede prometer el triunfo en litis. Es decir, una cosa es que yo esa animosidad que puedo tener, no, sí vamos a ganar, sí vamos, o despertarle ese ánimo. Tranquila, que las cosas van a salir bien, confíe en Dios, tranquila, tenga confianza. ¿No? Y otra cosa es formalmente cumplir, el ofrecer el triunfo en litis. Y ahí yo he visto muchos fracasos de muchos abogados y no se puede jugar con eso, Verónica. Entonces, una cosa es que uno sea animoso, que no le cause derrotero, decirle, pero si usted no tiene confianza, entonces está mal, tenemos que tener confianza de que vamos a lograrlo, ¿no es cierto? Yo tengo confianza, pero nunca decir cuando es en litis, cuando no podemos tener la seguridad, cuando no es algo de mero trámite, ¿no? Garantizarle de una manera así, ¿no? Que verdaderamente viene a ser como cuando uno dice, no, que va a ganar Barcelona, que va a ganar, no va a ganar, hacer esa especie de pronóstico que uno se lo transmite como técnico a un cliente, o defendido, como se dice ahora, que no le gusta la palabra cliente, pues digamos defendido, nuestro defendido, cuando le decimos, pues no, que el juez tendrá que conceder o tal cosa. Seamos cautelosos con eso y seamos rigurosos y fríos. A veces tomamos las causas como propias y tal vez eso nos lleva a vanamente, ¿no? Ofrecer triunfos, ¿no? Ahora, con respecto... Lo que pasa, mi querido Lenin, solamente para acatar esta parte, lo que pasa es que usted tiene que leer con detenimiento el proceso y dentro de las falencias que usted encuentra es lo que usted tiene que ser muy directo. Si directamente de frente, vea, ¿sabe qué? Está las cosas en su contra, porque hay que ser realista también, ¿sí? Pero vamos a hacer el intento, pero no le garantizo nada. Correcto. Cuando pasa eso. Pero cuando usted encuentra los elementos de convicción que puede mejorar la situación, lo que usted tiene que ir es en cuanto al derecho a reclamar lo que usted quiere defender en su momento. Así es, Verónica, muy de acuerdo contigo. Yo en lo personal siempre prefiero incluso decirles algo, porque uno ya tiene experiencia de cosas que proceden, de cosas que uno cree que nunca se iba a sospechar que no se le van a considerar, cosas que los jueces hacen muchas veces, que a uno lo sorprende, o incluso que me parece cometen prevaricato algunas veces, pues, y entonces incluso yo siempre les digo, y eso a veces muchos abogados no quieren hacerlo porque piensan que pierden cliente, o que el cliente se va a ir con otro, porque se vaya con otro, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es cuando uno coge, yo les digo a mis clientes, ¿no? Y pongo a consideración de mis colegas, yo les digo,
El juez debería de conceder, el derecho nos asiste, está ahí. Yo veo claro que el juez debería de concedernos. Y a veces me dicen, pero garantíceme, a mí me ha pasado mucho, no sé si a los colegas, pero garantíceme, diga que sí, te exigen que le diga, hasta que tú no le garantizo, no se va contento. Yo no les digo nunca eso. No le digo nunca cuando yo tengo algún atisbo de duda, ¿no? Bueno, es que yo he visto casos, yo he visto casos que los jueces han hecho, no debería, pero no me garantiza. Ah, bueno, entonces vaya a ser otro abogado que le diga, le garantizo. Pues. Pero yo no lo hago. Es mi posición personal frente a estos casos que lo pongo a consideración de los colegas, ¿no es cierto? Cada abogado se desenvuelve como quiera. Hay abogados que dicen, yo tomo las causas como mía, como si fuesen mías. Yo no lo hago, porque yo me parece que mejor me conservo frío, me conservo cerebral, me conservo desapasionado, me mantengo técnico, y es la manera como yo le puedo ofrecer mi patrocinio a las personas, ¿no? Que buscan mis servicios. Decir, sí, técnico, ¿no es cierto? Yo no le voy a ofrecer, ni usted me va a pagar honorarios porque yo de noche no duermo preocupado porque usted o porque estoy rezándole a Dios porque no le pase nada de eso, o por mis sentimientos, ¿no es cierto?, que yo tenga, que a veces pueden surgir porque hay causas en las que uno sinceramente, como ser humano, puede involucrarse emociones y todo, pero me van a pagar es por exactamente por una defensa técnica, y el abogado, en ese sentido, mantenerse, tratarse de circunscribirse, porque además las emociones nos traicionan, ¿ya? Y yo por experiencia puedo decir que, por un lado, uno es el mejor abogado de sus propias causas, ¿no es cierto? Porque la conoce, pero por otro lado es el peor abogado, porque están involucrados. Y muchas veces estas cuestiones, supongamos una cuestión de un matrimonio, ¿no es cierto? Está litigando a veces con la mujer que ama todavía, que la que todavía la quiere, pero la contienda se está dando en una forma, y entonces a veces sí es bueno no estar como abogado y estar presente ahí, porque uno conoce todo, los hechos, pero estar asistido de otro abogado que no tenga sentimientos involucrados, ¿no? Que pueda actuar técnicamente y fríamente, porque eso a uno lo puede perjudicar. Entonces, pero sí quisiera, ahora sí quisiera retomar lo que tú hablas del habeas corpus traslaticio, ¿no? Sí, traslativo. Traslativo, sí. Bien, sí, ese es otro de los nuevos tipos que se van desarrollando, ya algunos, y que pues se refiere a cuando se vencen los plazos. Recordemos que la prisión preventiva dura 6 meses en los delitos que se sancionan hasta con 5 años, y si el delito se sanciona con más, entonces dura hasta 1 año. Esos son los plazos de la prisión preventiva, y cada vez que se exceden esos plazos, pues proceden habeas corpus traslaticios, ¿no? Yo creo que la mayoría de habeas corpus traslaticios me parece que es con respecto al exceso en la prisión preventiva, que venza. Dime tú que has estado ahí, de la pena, de cuál es tu experiencia que conoces tú en terreno. A ver, lo que yo he visto y veo mucho de los vecinos países, hay el habeas corpus traslativo lo puedes utilizar por dos realidades. La una que es por la mora judicial, y la otra que me definen algunos catedráticos juristas del Perú, que es con el tema de no se ha atendido el debido proceso, por ejemplo. Y ahí también se puede involucrar el principio que la persona que solicita, el recurrente, no puede quedar en peor situación de la que ya tiene. Es decir, que la podemos utilizar no solamente antes de ser sentenciada. Recordemos que el habeas corpus hoy en día también se aplica cuando ya tenemos sentencias en ejecutoría. Por eso es que mencionaba y entrábamos con el correctivo, que ya está cumpliendo la pena, ¿sí? Pero que hay cierta deficiencia donde está, y no es una libertad total, sino deme un ciclo corto de libertad hasta que puedan las mismas personas especializadas, el Ministerio de Salud Pública, reponer mi salud y luego regreso a mi centro, ¿sí? Cambio, tiene que ver mucho con lo que se refiere la mora judicial, la demora en resolver, en atender, una, y dos, cuando no se ha llevado el debido proceso dentro de lo que se ha estado realizando. Yo lo veo que de pronto nos ayuda a reemplazar al recurso de revisión, ¿sí?
porque tú sabes que el recurso de revisión se presenta ante la Corte Nacional y ya sabemos lo que ocurre cuando va a Quito todo este tipo de procesos. Se demora mucho tiempo en que te asienten razón, en que te notifiquen y peor aún la fecha de audiencia. Y cuando llega la fecha de audiencia está diferida y así va y viene, ¿sí? En resumidas cuentas. Pero yo cuando veo el debido proceso lo identifico mucho con el principio de que no debe quedar en peores condiciones. Dicen los tratadistas en regla general de que no se puede ejercer el miedo a que una persona que ya ha sido sentenciada pueda presentar algún tipo de recurso por miedo a que vaya a quedar en peores condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que le incrementen tiempo porque le modifican el delito. Y tú sabes que hoy en día, por ejemplo, si tú vas a un recurso de apelación, no necesariamente debe estar la comparecencia de la PPL, sino que es suficiente con la defensa. Y muchos abogados, discúlpenme mis queridos colegas, mientras no diga quién es, pero la regla general tiene excepciones, y aplaudo las excepciones, es de que ni siquiera le han comunicado al recurrente, al que ha presentado el recurso de apelación, que ya se dio la audiencia y que quedó en peor situación que la anterior. Dice este principio que lo peor que le puede ocurrir al recurrente es quedar en la misma condición, es decir, que haya una ratificación en cuanto a la sentencia y al delito. Sí, totalmente de acuerdo, porque además nuestro sistema se dice dispositivo, ese sistema inquisitorial que había antes en que el juez investigaba, por ejemplo, ya se le fue retirado al juez, ahora el que investiga es solamente el fiscal. Exacto. Y por tanto, el juez no tiene que ir más allá de lo que las partes le dan, ¿no es cierto? Y si el recurso se interpone, ¿no? y ahí existe una pretensión, él, si atiende ese recurso, debe atender de las pretensiones, ¿no es cierto? Es decir, vamos para que se entienda, vamos a ser didácticos. Es como... yo creo que todos somos trabajadores, por eso trato de poner ejemplos en materia laboral, ¿no? Vamos a suponer que yo demando a mi empresa, ¿no? Y demando, pues, y resulta que en la demanda, en ninguna demanda, nosotros en materia laboral vemos que el juez le resolvió que el trabajador le tenga que pagar al empleador, ¿no es cierto? Siempre o se le niega lo que ha solicitado, o se le concede parcialmente, o se le concede totalmente. No vemos nunca una sentencia en que vaya un trabajador y el juez le haya dicho, pues, no, usted le tiene que dar a su empleador tanto, ¿no es cierto? Para que se entienda lo que está explicando la abogada Verónica, ¿no? Entonces, de la misma manera, el recurrente va con una pretensión y el juez se tiene que circunscribir a esas pretensiones que le está dando el recurrente. ¿Por qué? Por el principio dispositivo, que solamente puede disponer de lo que las partes le dan, el principio de congruencia, que significa que lo que el juez decida tiene que ser congruente con lo que hay en el proceso, con lo que hay en este caso en el recurso, ¿no? Y bueno, luego eso también lo podemos entender, bueno, por estos principios, es decir, yo no puedo, tengo que ser congruente con lo que hay ahí, ¿no es cierto? Si el recurso me dice esto, yo tengo que ser congruente y resolver sobre eso. El juez lo único que hace es resolver, las partes hacen los desarrollos. El juez lo único del conflicto que está ahí, existente, sobre ese conflicto, el juez resuelve sobre el conflicto, no añade nada más al conflicto. Es decir, cuando el recurrente recurre, interpone su recurso, entonces ese recurso va contra algo. ¿Contra qué va? Contra el auto de prisión preventiva. ¿Contra qué va? Contra la sentencia, por ejemplo. Entonces va contra algo. Entonces hay un conflicto entre la sentencia del juez o el auto de prisión preventiva y el recurso, ¿no es cierto? Entonces el juez tiene que tomar, ese es el principio de congruencia, tiene que tomar, supongamos, vamos a suponer que es una sentencia, tengo que coger la sentencia, tengo que coger el recurso, ahí cotejarlos a ambos y o darle la razón al uno o negársela al recurrente, declaro con lugar la demanda en el caso de un habeas corpus, ¿no es cierto? El recurso
O tiene lugar o no tiene lugar, ¿no es cierto? Entonces, o bien se lo doy totalmente, o bien se lo niego totalmente, o bien se lo doy en una parte. Pero yo no puedo hacer algo más distinto en virtud del principio de congruencia que tomar la sentencia, tomar el recurso, cotejarlo y resolver el conflicto que existe entre ambos. No puedo ir nunca más allá. Entonces, si yo, ¿cierto?, perjudico a lo que dice el recurrente, es porque la sentencia que está ahí, si yo la ratifico, dice menos. Entonces yo estoy yendo más allá de lo que dice la sentencia, ¿no? Creo que estamos explicándonos didácticamente, ¿no? Entonces, si yo doy algo peor que la sentencia, yo he violado ese principio, porque el principio me dice que no, yo solamente puedo resolver del conflicto que hay ahí. Si yo empeoro la situación, voy más allá de lo que el juez ha dictado en su sentencia, ¿no es cierto? Y yo me tengo que circunscribir a aquello. Lo que sí puede pasar, Verónica, es que la otra parte recurra también. Entonces yo atiendo primero un recurso, pero no nos confundamos, ¿no es cierto? Entonces yo atiendo primero un recurso. El recurso resuelve el conflicto, le concedo totalmente, le niego totalmente o le concedo parcialmente. Perfecto. Ese recurso ya lo atendí. Pero si la otra parte también ha recurrido, yo atiendo el otro recurso de la otra parte y al yo atender ese recurso de la contraparte, que es otro recurso, entonces yo vuelvo a examinar, ¿no es cierto?, con respecto de la sentencia y de lo que está pidiendo él, en este caso pide más que la sentencia. En el otro recurso, ahí sí yo puedo ir un poco más allá de la sentencia, porque ese otro recurso, el recurrente está pidiendo más que lo que dice la sentencia. En cuando yo resuelvo ese otro recurso, entonces ahí se puede salir perjudicado. Pero no en el recurso que él interpone, es decir, yo apelo y apela el otro, ¿no es cierto? Me negaron mi recurso, ya, perfecto, me negaron mi recurso, ahora tienen el recurso del otro, en ese recurso yo puedo salir perjudicado. Eso sí, pero en el propio recurso que interpone la persona y que es atendido, ese mismo recurso no tiene que ir más allá el juez, más allá de lo que el propio recurrente ha manifestado y de lo que el propio juez ha dictado en su sentencia. Lo que pasa es que nos vamos contra el principio, ¿no? Tú sabes que en el caso, tocando ya como por ejemplo el tema en el área laboral, hay el principio pro operario, ya, tú no puedes. Tanto es así que si tú firmas tu renuncia o firmas un contrato que vas a tener 12 horas de trabajo por un básico, realmente no significa que eso es valedero, porque se va contra este principio. En el área penal estaríamos hablando del principio pro reo, o sea, siempre se va a tratar de ver la parte, voy a decir, la parte humana de la ley, porque es un grado de humanismo que no se puede dejar en peores condiciones. Más aún, si ya viene con muchas fallas cuando viene una sentencia de tribunal. Sí. O sea, en garantías jurisdiccionales, en habeas corpus, nunca se presenta ese caso, porque siempre uno presenta el habeas corpus y lo que va a hacer el juez que dictó o el que le corresponda defender, supongamos esa orden de prisión preventiva, entonces no presenta un nuevo recurso, ¿no? Sino que es algo contra, obviamente, un funcionario, y el funcionario no presenta recursos. Pero eso en las casas de garantías jurisdiccionales. En caso de habeas corpus nunca vamos a presentar ese caso, ¿ya? Pero sí pudiese en algunos casos, ¿no es cierto? En algunos casos sí me parece que ambas partes podrían tener el derecho, si recurre la una y se recurre la otra frente a un conflicto. Supongamos, vamos a decir un caso de herencia, ¿no? Entonces supongamos que la sentencia me dice pues que yo me corresponde solamente la mitad y no me ha reconocido más de la mitad porque somos solo 2 hijos, pero yo argumento que él en vida recibió de mis padres, recibió bienes
y que además yo gasté en el cuidado de mis padres, en su última enfermedad, en el hospital, etcétera, y que eso me tiene que ser reconocido. A su vez, él coge y considera pues, que a él le corresponde más. Una de las sentencias nos da mitad. Recurrimos los dos porque ambos consideramos que nos corresponde no el 50, sino el 75%. Así como al atender mi recurso, ¿no es cierto?, pudiese ser que atienden el recurso de él, supongamos primero, y se lo niegan, ¿no es cierto? Y luego atienden el mío y me lo conceden. Él, habiendo presentado el recurso, sale... O si a mí me niegan el recurso y por las razones que el otro alega, supongamos que yo termino siendo medio hermano, ¿no es cierto? Entonces, por las razones que alega el otro, resulta que yo no he tenido la razón. No le corresponde y está bien porque yo soy medio hermano, entonces recibo solamente de parte de mi padre y no de mi madre. Y el otro recibe de ambas fuentes y le conceden a él. En ese caso yo habría recurrido por una causa que no me daba ese derecho porque yo solamente era medio hermano. Entonces, claro, habiendo yo recurrido, podría darse ese caso, pero en ciertas circunstancias, en ciertas áreas, que simplemente lo hago como aclaración, no en los casos en los que estamos hablando ahora de garantías, es otra cosa que se aplica muy bien lo que tú dices, que es el derecho, nunca en contra de los derechos. Eso tienes totalmente la razón, Verónica. Siempre, ese es el principio, como tú lo estás manifestando, siempre en pro del derecho. Ese es un principio, claro, pro derecho. Pro derecho, así es. Efectivamente. Bueno, mis queridos amigos, ay, de verdad que hay temas que necesitan el segundo tiempo. Entonces bueno, sí, ya te comprometo para una próxima oportunidad para completar, ¿no? Porque este es un tema bastante interesante y un poquito extenso que no puede cubrirlo en un solo programa. Ya toca despedirse, no sé si tengas algún mensaje para nuestros queridos internautas, de esperanza, no sé, dentro del orden que tú consideres pertinente. Bueno, yo les diría a tu audiencia, ¿no es cierto?, que, bueno, primero que valoren a esta gran periodista, que la sigan, porque la conozco y es una mujer de una nobleza, de una generosidad, de un sentido social, que sinceramente para mí es inalcanzable. ¿No es cierto? Sería lo primero que yo hoy diría, felicitar a tu audiencia por seguirte, y asimismo recomendar a quienes no lo hacen, pues que lo hagan, que no saben de lo que se están perdiendo. Y luego, felicitarte porque a pesar de que tú te has entregado a tiempo completo en el derecho, te has dedicado también a obras sociales, te has dedicado como psicoterapeuta, es decir, te has dedicado al periodismo, te has dedicado a muchas ramas. Sin embargo, yo veo en ti una experticia del derecho bastante desarrollada, una formación fuerte que te la dio seguramente la universidad y el ejercicio que has seguido manteniendo y que normalmente no se da en personas que no ejercen a tiempo completo. Tú eres una mujer polifacética, te dedicas a muchas actividades y en todas, hasta lo que voy viendo, debo decirlo con la verdad, no es un halago, sino es la verdad. En todas yo te he visto muy buena, ¿eh? Y entonces, eso de ahí. Y con respecto, si algo quisiera yo decir de mi parte, decirle a las personas lo que tú también has dicho ya, Verónica, que hagan valer sus derechos, que no tengan temor de accionar y de hacer valer sus derechos y de pelearlos. Y también, lo que tú también algo notaste y yo desarrollé también, que es a los abogados pedir escrúpulos y yo hablé de errores de buena fe, de que por falta de... pero también a los profesionales del derecho llamarles la atención de salvar nuestra profesión, que está muy desprestigiada, y algunos dicen que es sin razón. Yo creo que es con razón, que habemos muchos de nosotros, y yo no tengo problema en reconocerlo abiertamente, muchos colegas abogados que no se manejan muchas veces debidamente. Lo siento, Verónica, es lo que, en honor a la verdad, hay que decirles nuestra profesión, pero de nada nos vale pretender tapar el sol con un dedo. Lo que sí hay que decir es que así como hay abogados que no se manejan correctamente, habemos también muchos abogados que nos manejamos muy correctamente. Y no solamente somos tú, Verónica, y yo. Hay muchos otros colegas que se manejan muy correctamente. Lastimosamente, otros hay que hacerles un jalón de oreja y no jueguen con las emociones, no jueguen con los recursos, no interpongan recursos que saben
que no los van a lograr por simplemente cobrar honorarios, ¿no? Bueno, lo siento, Verónica, pero es la verdad y no creo que debamos tapar el sol con un dedo. No, muchas gracias, mi querido Lenin, por haber aceptado la invitación a hacerme este acompañamiento el día de hoy. La verdad que no esperaba escuchar tanto halago, me conmueve. Pero como siempre digo, tengo el privilegio de hacer las cosas que yo amo, las que yo amo hacerlas. Yo siempre he dicho, el día que me pongan a hacer algo que no amo, nunca lo voy a hacer, ¿sí? Y bueno, para los que no saben, la primera profesión que yo tengo antes de ser una secretaria ejecutiva bilingüe es estar en los medios de comunicación que inicié a los 16 años. Se ha retomado, ¿sí? Amo esta parte, amo trabajar con la gente y la gente no sabe que yo a ellos les debo lo que soy. Porque igual que ustedes, hay momentos en que quieres tirar la toalla, pero por los compromisos adquiridos, en ocasiones ha tocado es coger la almohada y decir, esto va a pasar, porque mañana tengo que hacer lo que ya ofrecí. Entonces ustedes han sido parte del desarrollo de esta mujer. Y mañana los espero. Tenemos otro gran invitado. Esta semana tenemos invitados de lujo, como siempre. Aquí este programa es sin igual. Mi compañero hacía mención con respecto al doctor Winston Alarcón, ya lo tuvimos aquí, mi querido doctor, también me elogió. Son cosas que yo no las tengo dentro del guión porque el programa fluye a lo natural. Aquí no hay un guión establecido, solamente el tema a realizarse y lo demás. Agradezco a la casa, esta Casa Valdés, que confió en mí, cree en mí. Muchas gracias, Raúl, por eso. Y también a nuestros queridos amigos de la Radio Mega Q, ¿ok? Por también hacer una fusión en este tiempo. Por mi parte, muchas gracias. Los espero el día de mañana en su programa Emociones sin Censura. Gracias a todos.